nuestra nación de Honduras, mandamos palabra de bendición, palabra de bien, ahí a sus hogares, a sus casas, donde en esta hora, Señor Jesús, van a formar parte de esta campaña que hoy traemos, Señor, una palabra de esperanza, una palabra, Dios mío, de vida, palabra, Dios mío, que levanta, que nos da nueva fuerza, Señor Jesús, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, gracias por compartir. Yo sé que están compartiendo el like. Entre más usted comparte, más se expande la palabra de Dios, más se va a llegar a otros lugares. Hoy nosotros le hemos llamado una campaña evangelística virtual. Hermanos, queremos llegar, mire, antes llegábamos hasta cierta parte, hoy estamos llegando a otras ciudades de Honduras, estamos llegando a otros países también para la gloria y honra del Señor. Así que hoy vamos a alcanzar las almas para Cristo. Yo le pido por favor que si usted es una persona que ama a Dios, ore con nosotros en esta hora y diga: Señor, salva almas, salva vidas, que la palabra de Dios pueda llegar a lo más profundo del corazón del hombre en esta hora. Así que vamos a entrar, hermanos, rápidamente en esta hermosa noche a la palabra del Señor. Yo quiero, hermanos, que la gente sea llena, la gente sea tocada, la gente, Dios, pueda ser llenada, la gente pueda ser sanada en esta hermosa hora. Traemos este tema: Jesús viene pronto. Jesús viene pronto, está listo. Este es un mensaje de esperanza para la iglesia, para todo aquel que le espera, para las personas que están esperando la venida del Señor. No debe de ser de miedo, no debe de ser de angustia, sino de alegría, de esperanza, sabiendo que Jesús, de tanto que se nos ha hablado, de tanta experiencia que hemos tenido con el Señor y que hemos estado escuchando mensajes de hombres que ya partieron con el Señor también. Déjenme decirles que ahora estamos nosotros cerca de este gran acontecimiento, pero el enemigo ha venido también como a adormecer a las personas, a los cristianos. Ha venido a darle temor, ha venido el enemigo a meter descuido para que la persona se descuide espiritualmente y no tenga un tiempo de devoción con el Señor. El cristiano está velando, se prepara, el cristiano se santifica, el cristiano vive en el Espíritu Santo de Dios. El cristiano que esté velando es aquella persona, hermanos, que está esperando la venida del Señor con todo el anhelo, con todo el deseo. El libro de Apocalipsis así lo declara también acerca de que el Espíritu y la esposa dicen: ven. O sea que anhelan la venida, el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo del Señor, la iglesia del Señor, está esperando el arpazo. El arpazo del Señor es una palabra griega, hermanos, que significa arrebatar, significa capturar, significa tomar por la fuerza, significa quitar algo. Eso significa la palabra arpazo, que es lo que también se habla en el libro de Tesalonicenses. Habla acerca del arrebatamiento, que se saca la palabra en griego arpazo, que significa arrebatar, que pronto la iglesia estará volando a las nubes. Pronto estaremos con el Señor en el aire, como dice la palabra del Señor. Todo en la palabra de Dios se está cumpliendo, y la palabra de Dios es infalible, hermanos. Se está cumpliendo como se ha escrito, como se ha anunciado. Así como se anunció que iba a venir el Mesías a la tierra a salvar al mundo, y que también iba a ser desechado por los hombres, y que iba a ser el Señor crucificado, que su rostro no se iba a reconocer de tanto golpe, hermano, de tanto odio que había al Señor. Así se cumplió todo. Así también se está cumpliendo la palabra del Señor acerca de la venida de Jesús y de las cosas que están aconteciendo, que antes nosotros la escuchábamos o antes nosotros la predicábamos. Ahora nosotros estamos viviendo estos tiempos que habla la palabra del Señor, su palabra infalible. En Mateo capítulo 24, versículos 7 al 8 dice la palabra del Señor. Son cosas que estamos viviendo en este tiempo. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y dice la palabra que todo será principios de dolores.
Estas cosas, hermanos, que se habla de terremotos, de guerra, de peste, esto se ha venido escuchando por mucho tiempo. Se ha dado, muchas personas ya murieron y pasaron a Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, otros tipos de guerras que han salido, terremotos, tsunami, todas esas cosas han acontecido. Pero en estos tiempos que nosotros estamos viviendo actuales, estas cosas se han tomado más fuerzas, se ha intensificado más, los terremotos son más seguidos, los huracanes más seguidos y más fuertes, hermanos, los volcanes haciendo erupción en diferentes lugares. Es cierto, todo esto es normal, pero ahora se ha hecho más fuerte, más seguido. ¿Por qué será esto, hermanos? Porque la Biblia lo habla en San Mateo 24. San Mateo 24 está hablando acerca, hermanos, del tiempo de la iglesia de Dios. Mateo 25 está hablando acerca del tiempo que vendrá el anticristo a gobernar las naciones de la tierra, y empezará el juicio sobre Israel. Ahí empezará todo. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos viviendo lo que habla el Evangelio de San Mateo capítulo 24, porque se levantará nación contra nación. Nosotros estamos viendo las pestes, estamos viendo lo que está pasando ahorita con este coronavirus, con otras cosas que están sucediendo, hermanos, y esto, hermanos, se ha intensificado más. Lo que ha pasado en este año 2020, lo que ha sucedido, lo que hemos visto, lo que estamos viviendo, el virus, hermanos, las tensiones en diferentes países, la gente está viviendo esto, nosotros como iglesia estamos viviendo esto, pero la Biblia dice que todo esto será principios de dolores, principios de dolores. Yo recuerdo bien cuando el evangelista Gigi Ávila predicaba acerca de esto. Toda su vida fue hablar de Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Y ese legado que este siervo de Dios nos ha dejado, nosotros estamos viviendo estos momentos que se habla en San Mateo capítulo 24. Tensiones en diferentes países, lo estamos viviendo en este año 2020. Terremotos se están llevando rápidamente en un lugar, en otro país se están viendo esto, tsunamis en otros países, tifones, huracanes seguidos. Todo esto, hermanos, dice la palabra que será principio de dolores, hambrunas, hermanos. Hay tantos suicidios en estos tiempos, hermanos. La gente de cualquier cosa, el enemigo está metiendo en la mente que se quiten la vida. El corazón del hombre se ha endurecido terriblemente, y por ende ese endurecimiento del corazón está llevando a la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es que se están viendo las cosas espirituales conforme a las Sagradas Escrituras, y la gente dice: aquí no pasa nada, aquí no está sucediendo nada. Así fue en los tiempos de Noé. Noé estuvo 120 años construyendo el arca y hablándoles que venía destrucción, y la gente estaba ciega, su corazón se había endurecido, se burlaban de Noé, decían que Noé estaba totalmente loco, que era absurdo, que cómo iba a caer agua a la tierra. Hermanos míos, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y entendieron hasta que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces el hombre hoy en día se ha endurecido su corazón, y por ende hay una ceguera espiritual. Y sabe que el trato, hermano, en este año ha sido para nosotros como iglesia, porque muchas veces nosotros nos hemos adormecido. Muchas veces quizás hemos entrado en esa etapa de las 5 vírgenes insensatas, estando en la iglesia, cantando, orando, pero nuestra vida en descuido. Estamos en la iglesia, pero con odio. Estamos nosotros quizás con una Biblia, pero no cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo a Josué que meditara en este libro de día y de noche, para que todo lo que emprenda, que todo lo que haga le saldrá bien. Pero tenía que meditar, vivir, andar, cumplir lo que dice la palabra del Señor. Y no es porque uno sea santo, sino que es la santidad de Dios que te lleva a cumplir estas cosas. No porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno. A mí me gusta siempre tomar una frase que dice el pastor Germán Ponce. Creo que lo dijo Martín Lutero también, que dice: me miro a mí mismo y me es imposible salvarme, pero miro a Cristo y me es imposible perderme, porque el Señor pagó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras maldiciones. Toda la ira que de Dios para con nosotros fue sobre Jesucristo en la cruz del Calvario.
El hombre, la mujer solamente tiene que tomar la salvación. Imagínate, el Señor pagó el precio, es gratis la salvación, tienes que tomarla. Pero no tiene que ver una ceguera espiritual, no tiene que endurecerse tu corazón. No tenemos que parecer como la generación de Noé, que la gente se burlaba, la gente se endureció su corazón. Ellos comprendieron cuando ya era demasiado tarde. Mucha gente comprenderá sobre esto la venida del Señor. ¿Cuánta gente se burlaba del hermano Gigi Ávila? ¿Cuánta gente se burlaba de hombres y mujeres del Señor que hablaban acerca de la venida de Jesucristo? Y hoy en día se han endurecido su corazón. Ya no creen en la venida del Señor. Hay un pasaje en Tesalonicenses que habla acerca del endurecimiento, de la falta de fe del hombre acerca de la venida del Señor. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Se me vino acá rápidamente y quiero a ver si la puedo encontrar. Creo que está en Tesalonicenses. Habla acerca de cuando el hombre se endurece su corazón. Cuando el hombre por la falta de fe empieza a ver se endurece su corazón y no mira las cosas que están pasando, que están sucediendo. Estamos cerca, hermanos, de ver este gran acontecimiento acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el tema es: Jesús viene pronto. ¿Estás listo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu condición? Si un día estabas en la iglesia y te has apartado, hoy es un buen momento. Hoy es un buen tiempo para volverte al Señor. Hoy es un buen tiempo para renovar tus votos con el Señor Jesucristo. Mire, hermano, mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay hálito de vida, mientras hay respiro, usted puede arreglarse con el Señor. Cuando ya la persona deje de existir aquí en la tierra y se fue sin Dios, hermano, será un tormento eterno. No porque nunca se te habló, sino porque usted endureció su corazón. Y dice: ya no viene el Señor. Como aquel hombre, como aquel mayordomo que dijo: ya no viene mi Señor. Y empezó a vagabundear, empezó a descuidar lo que el Señor le había dado para que él lo supiera administrar. Y llegó el Señor en el momento que no le esperaba. Por eso es que la Biblia dice que los que estamos esperando, los que estamos velando, somos, para la gloria de Dios, y creemos esto, los que vamos a ver, los que vamos a escuchar. Vamos a ver al Señor en las nubes. Pero la gente, hermanos, que se ha descuidado, tengamos mucho cuidado. Hoy es el tiempo de volvernos al Señor. Entonces, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando. Esto es lo que la iglesia espera. Y aquí es donde nace la palabra arpazo en griego. Significa arrebatar, tomar por la fuerza. Y es que el Señor vendrá y mandará a sus ángeles a levantar a su iglesia, a levantar a aquel que está preparado. Como dice la palabra, 2 estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Porque la gente que está velando, que está preparada, la gente que está luchando diariamente y que espera la venida del Señor, hermanos, esa gente escuchará el sonar de la trompeta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice la palabra. Y aquí viene la esperanza de nosotros. Aquí viene la esperanza de un ser amado que se fue con el Señor. Y dice: y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Es el privilegio, hermano. Ellos escucharán el sonar, la voz del Señor. Y los sepulcros serán abiertos. Según se dice, los que estudian mucho acerca de esto, cuando el Señor Jesús murió y dijo la palabra consumado es, dice que hubo un terremoto también. Fue un terremoto universal. Y muchos, dice la palabra, que cuando el Señor murió, muchos resucitaron en ese momento. Ahí está en la palabra de Dios. Dice que resucitaron. Hubo un terremoto y los sepulcros donde estaban los difuntos, donde estaban las personas, resucitaron. Entonces, cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, será algo similar
habrá algo que se va a estremecer y los sepulcros se van a abrir. Va a ser evidencia los sepulcros abiertos. Y ahí un santo, un hombre, una mujer que amó a Dios, que murió sirviendo a Dios, esa gente se va a levantar. Ellos, dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? Dice la palabra, en el aire. Y así estaremos con el Señor. Así estaremos. Dice que el Señor nos esperará en el cielo, en una nube. Esperará a su iglesia. Esperará a aquel que ha estado alentándose, aquel que ha estado, que no se ha dormido, aquel que ha estado siempre conectado con el Señor. Ahorita estamos viviendo los tiempos de dolores, lo que dice la palabra, los principios de dolores, de lo que leímos en San Mateo. Y cuando esto vaya empeorando, cuando esto vaya pasando, cumpliéndose más fuertemente la palabra de Dios en este tiempo, el novio vendrá por su prometida, que es usted. Si usted nunca ha aceptado a Jesús, hoy es la oportunidad de que usted sea parte de este gran evento. De que usted espere la venida del Señor. Y que usted sea parte de la iglesia prometida. Es por eso que el Señor nos demanda vivir en paz y santidad. Este tiempo, en este momento, en la iglesia, Dios nos demanda vivir en paz y santidad. Porque después que la iglesia sea quitada, la Biblia habla que vendrá paz y seguridad. Pero cuando habla de paz y seguridad, está hablando ya de gente que se quedó aquí en la gran tribulación. Cuando la iglesia sea quitada, dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, una falsa paz. Nosotros ahorita estamos en paz y santidad. Dios nos demanda santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice la palabra. Seguir la paz con todos, dice la Biblia. Y lo tremendo sigue diciendo, y la santidad, sin la cual nadie, óigame, nadie verá al Señor. Tenemos que seguir la paz y buscar la santidad. Este tiempo, esta generación que usted y yo estamos viviendo, que formamos parte de esto, nosotros estamos viviendo paz y santidad. Paz y santidad. Cuando la iglesia sea quitada, cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra, cuando el Espíritu Santo ya no esté aquí, existirá eso que se llama paz y seguridad. ¿Dónde quiere pertenecer a usted? ¿En paz y santidad o paz y seguridad? Para podernos irnos con el Señor tenemos que vivir en paz y santidad. Porque ya si eso no sucede, será en paz y seguridad, pero no es por parte del Espíritu Santo, sino por parte del anticristo. El Señor levanta a su iglesia y después inicia lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que dice, cuando digan paz y seguridad, aquí se cumple. Aquí a la iglesia ya no estará más aquí en la tierra. A esto que se le llaman locos, a esto que se han burlado, ya no estarán aquí en la tierra. Y entonces dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, dice, cuando vengan y digan paz y seguridad, entonces allí empieza los 7 años de la gran tribulación, que se conoce como la 70ª semana de Daniel. Y nosotros lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Usted lo puede leer en su casa. Cuando se habla acerca de esto. Habla acerca de las 70 semanas de Daniel. Y falta una semana que se cumpla. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vino a la tierra, cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, el Señor vino por el pueblo de Israel y dijo, a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el reloj de Dios se paró en Israel y continuó con la obra redentora de la iglesia, o sea, usted y yo. Israel desechó al Señor y nosotros le aceptamos. Siendo gentiles, el Señor nos hizo
sus hijos, encontramos salvación. Entonces el reloj de Israel se paró. Y ahora el Señor está trabajando con la iglesia. Nosotros somos privilegiados, hermanos. Cuando la iglesia sea quitada de este lugar, empieza a correr el reloj cronológico de Dios, pero ya el trato es con Israel, con el pueblo judío. Se tiene que cumplir. Entonces, ahí donde se habla acerca de los 7 años de la gran tribulación, los conocemos bien, que son 3 años y medio de paz y seguridad, una falsa paz. Y ese se conoce como la 70ª semana de Daniel. Ese es en el arpazo que sucede eso. La iglesia se va y empieza entonces, como dice en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ahí inicia el reinado, o como se puede llamar, el gobierno del anticristo sobre toda la tierra, pero principalmente en Israel. El reloj de Dios empieza nuevamente a funcionar, a continuar con el pueblo de Israel. Hermano, lo que viene después que la iglesia sea quitada no es nada fácil. Y yo sé que hay gente que no le gusta que se les hable, que se les predique esto. La gente piensa que uno mete miedo, que uno mete temor, pero hermano, es la Biblia, es la palabra. No podemos arrancar lo que la Biblia dice. No podemos arrancar lo que la palabra del Señor dice. Así que se está hablando, hermanos, escúcheme, quiero hablar esto acerca de lo que se está viendo, lo que se está hablando ya en el mundo, lo que se está hablando en noticieros, lo que se está hablando ya a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto de la pandemia vino, hermanos, a trastocar toda agenda humana de hombres y hacer que la economía pues quede, hermano, en cero, quede golpeada la tierra. Entonces se dice que todo esto del virus, hermano, fue provocado por el hombre, porque se viene arreglando todo, se viene dando el camino al anticristo. Hay élites, hay personas que no se han dado a luz, que no se han dado a conocer, pero han estado trabajando por años acerca de esto, del nuevo orden mundial. Ya antes, me acuerdo yo hace muchos años se hablaba acerca de esto, del nuevo orden mundial, hace muchos años, y ahora se está hablando ya no escondida, sino ya a la luz. O sea, los noticieros, los gobernantes de los países están hablando ya de este nuevo orden mundial, que algunos lo llaman como el gran reset, o sea, el gran reinicio. ¿Por qué el gran reinicio? Porque como todo se ha golpeado por causa de esta pandemia del COVID, todo se ha golpeado la economía, todo se ha venido abajo, entonces quieren como volver a empezar, pero de una forma diferente. Y es la élite globalista que se está preparando para implementar la agenda en pocos meses. Se está hablando eso en todos los noticieros, ¿verdad? La élite globalista se está preparando para implementar su agenda en pocos meses. Se ha venido trabajando en muchos años atrás y ahora lo están hablando públicamente de que es necesario un nuevo orden mundial, porque todo ha colapsado, se ha venido abajo y todo esto, hermanos, se encamina a que la venida del Señor está a las puertas. La iglesia no está esperando el anticristo. Yo no sé usted si le está esperando, pero la iglesia amada de Dios no está esperando el anticristo. Ni quiere saber quién es el anticristo, ni de dónde viene el anticristo. La iglesia está esperando a su amado. Mire, hermano, ya todo en la Biblia se ha cumplido. Lo que falta es que el Padre diga: ve a traer a mi pueblo. Solo falta que la iglesia se quite. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser el próximo año. El día ni la hora nadie lo sabe, pero todo nos ha dado las señales del Señor de acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Estamos a la puerta de dice esta información, que estamos a la puerta de una identidad digital, hermanos, que va a ser obligatoria. La propuesta llamada ID 2020, o sea, está hablando de este tiempo, que es una identidad en donde, hermanos, estarán todos nuestros datos y se podrá implementar microchip o tatuajes cuánticos para la confirmación de nuestra identidad personal.
O sea, esto se está hablando de una nueva globalización mundial. En el gran reseteo, hermanos, como se le conoce, que se está hablando bastante, trae consigo una sola manera y trae consigo una sola forma. Mire de lo que se está hablando. Ya no se esconde esto. Esto no se está escondiendo. Se está hablando de una sola religión. Se está hablando de una sola religión global y un solo líder mundial. Ya esto no se esconde, esto se está hablando directamente en las noticias. Que se está hablando de un gran reseteo, de un gran reinicio. Se habla de una sola religión y se habla de un solo líder mundial. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida del Señor. Y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición. Versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando dice esta palabra en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, aquí se están diciendo ya de una sola religión. Ya no quieren, o sea, van a desaparecer todas las denominaciones como se le conoce. Todas, cuando le digo todas, hermanos, son todititas. Y solo se va a crear una. No es la tradicional. No son los protestantes, no son los cristianos, no son los mormones. Todo eso va a quedar eliminado y solamente va a existir una sola religión, que será la del anticristo, donde la palabra de Dios dice que toda la gente tiene que postrarse, tiene que arrodillarse, tiene que postrarse para adorar. Entonces, eso habla la palabra. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía la estamos viviendo. La gente está negando la fe. En las iglesias están hablando otras cosas que no son. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. En este tiempo, hermanos, de pandemia, recuerda que desde que inició la pandemia se cerraron las iglesias. Ya no se quería que se hablara de la Biblia, que no se hicieran cultos, que no se hablara de Dios. Esto es como un ensayo para preparar lo que se viene. Lo que se viene, hermanos, en los próximos tiempos. Hermanos, la iglesia no la va a ver. Por eso le digo, tenemos que estar preparados. Tenemos que esperar al Señor como que venga hoy. Y tenemos que seguir trabajando en el reino de Dios como que viniera dentro de 50 años. Tenemos que esperar hoy su venida con ansia, buscando su rostro. Porque hoy nosotros estamos aquí. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina. Hoy está y de un momento a otro desaparece. Como la flor del campo, que está su belleza, pero después pierde su hermosura. El hombre, la vida de nosotros es así. Hoy estamos hablando acerca de la venida del Señor. Y que ya quizás dentro de un momento o mañana o no, qué sé yo, podemos ya partir, podemos morir. Pero tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. Tenemos que estar a cuenta con el Señor. Después de que la iglesia sea quitada, vienen 3 años y medio de una paz de mentira, donde este hombre vendrá, como dice este nuevo orden mundial, ¿verdad? Este gran reset que le llaman. Van a levantar un líder donde va a venir a levantar la economía que fue dañada por causa de esta pandemia. Va a venir a levantar, hermanos, la paz en el Medio Oriente. Va a venir a reconstruir lo que se había destruido. Y entonces la gente dirá, este es el hombre que necesitamos para salvar la tierra. El calentamiento global que no se haya que hacer. Quizás este hombre traerá ideas, como dice la Biblia, que tendrá un espíritu de engaño en su boca. Él hablará palabras que van a convencer a la gente. Porque la Biblia dice, por cuanto no amaron la verdad, se les dará un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Por cuanto no amaron lo que dice la palabra, entonces vendrá un espíritu de engaño. Y la gente creerá y fácilmente irá donde esa persona que la Biblia dice que es el hijo de perdición. Nosotros en este tiempo tenemos libertad de culto, tenemos libertad de predicar por las redes sociales, en la calle, con las personas. Pero hay un momento donde será prohibido hablar de Jesús. Y cuando el Señor sea quitado, la gente que se quede será terrible, hermanos.
Porque son ellos que darán la noticia de que Jesús vino por su pueblo, Jesús vino por su iglesia. Y lo tremendo es que Espíritu Santo no habrá, porque el Espíritu Santo levantará a la iglesia. Imagínense, nosotros estamos aquí en la tierra y nos habla el Espíritu Santo, nos redarguye, nos dice perdona, hombre, sé sano. Cuando estamos desanimados, te doy nueva fuerza, vamos, ánimo. Pero en aquel momento no habrá, hermanos. Por eso hoy, imagínense pasar la gran tribulación. Mire, hermano, el enemigo, el anticristo vendrá, hermanos, con toda su ira por los cristianos que se queden. Ahí va a haber oportunidad en la gran tribulación. Va a haber oportunidad, pero imagínense lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 24, hermanos, que dice, y vi las almas de los decapitados. O sea, la única forma de poder salvar, de poder heredar la vida eterna, es ser decapitado después de que ya no haya Espíritu Santo, que no haya iglesia. Hermanos, vienen cosas tremendas, hermanos. Yo deseara decirle otras cosas, pero la Biblia habla acerca de esto, hermanos. Nosotros estamos viviéndolo. Y no es ser alarmantes, hermanos. Simplemente es poner nuestras barbas en remojo. Es totalmente ser prudentes. Y como dice la palabra, que levantemos nuestro rostro y que miremos las cosas que están aconteciendo. Pues nada, no hay que callarnos, hay que hablar lo que la palabra de Dios dice. Como le digo, hay gente que quizás no le gusta esto, pero bueno, esto no es porque no nos guste. Y qué bueno que la palabra de Dios viene a incomodar nuestra comodidad. Qué bueno que la palabra de Dios viene a incomodar nuestra comodidad. Porque de cómodos nosotros, todos le llamamos que es mentira, pero cuando el Señor viene y habla a nuestro espíritu y habla a nuestro corazón, nos empezamos a incomodar, hermanos. Qué bueno, porque Dios está hablando. Así que, hermano, la iglesia, escúcheme, iglesia amada del Señor, Cristo viene. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estamos listos? El Señor nos anima a que velemos, porque su venida será en un cerrar y abrir de ojos. Será el arpazo, el levantamiento. Será, hermanos, el arrebatar, la captura de su pueblo, de su iglesia. ¿Te imaginas que el Señor viniera ahorita mismo, hermano? ¿Te imaginas que el Señor viniera ahorita mismo y que cayera el micrófono y todo el asunto? Aleluya. Hermano, debemos de estar esperando la venida. Debemos de velar. Debemos de salir de nuestro confort. Debemos de salir de nuestra letargo y volver a levantarnos y volver a encontrarnos con el Señor nuevamente en los tiempos de intimidad. El Señor nos dice que nos preparemos, hermanos. De hace mucho tiempo el Señor nos viene diciendo que nos preparemos. Este es un tiempo, hermanos, de que ya no estemos jugando. Este es un tiempo que perdonemos. Este es un tiempo que cambiemos nuestro estilo de vida. Este tiempo que hemos estado viviendo en confinamiento, o sea, hay un tiempo para que nuestro mal carácter ya haya quedado en el olvido. Que el enojo, que la ira, que la soberbia, que el orgullo, eso ya ha quedado destruido. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Por eso hoy jueves, es un día de esperanza. Entreguemos toda área de nuestra vida a nuestro Señor. Cuando el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos miren mi camino. Hoy es un tiempo que entreguemos todo nuestro ser, toda nuestra vida al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y siempre animándole, compartan esta transmisión, por favor, para que otros reciban esta palabra. Jesús viene pronto. Amén, amén. El Señor viene por una iglesia procesada. El Señor viene por una iglesia procesada. Yo recuerdo, y lo he testificado 2 o 3 veces en nuestras prédicas, cuando teníamos un mes de haber iniciado la pandemia en este año, fue como en abril. Estaba meditando aquí, donde nosotros hacemos nuestras reuniones, donde iniciamos nuestras reuniones, y entonces como para Semana Santa nosotros siempre hacemos actividades de evangelismo, de
de predicar, de presentar películas y todo. Pero este año nada, ¿va? Porque estaba iniciando. Entonces yo estaba ahí haciendo una cosa y de un momento a otro escuché una voz tan audible, hermano, que no le miento, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que el Señor me decía, yo le decía al Señor, primero le decía, sigo platicando con el Señor y estas cosas, Padre, que están sucediendo, Señor. Le digo yo, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con todo? Le decía, ¿será que tú en cualquier momento ya te dejas venir? Y el Señor, recuerdo bien cuando el Padre me dijo, yo en este tiempo estoy depurándome, decía. En este tiempo estoy pasando por un colador a mi pueblo. No me estaba hablando del impío, no me estaba hablando de la gente que no quiere saber nada de Dios, de la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, del pueblo de Dios. Quizás el mensaje era para mí, no era para usted, pero era para mí. Yo les quiero compartir ese tiempo. Es mío, yo estoy procesando, estoy pasando por un colador y me terminó diciendo, el que es santo se va a santificar y el que es inmundo va a seguir practicando la inmundicia. Lógicamente está en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 al 11, dice la palabra, y versículo 17 voy a leer al final, versículo, este es de la versión de Reina Valera Gómez, dice, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía. Y esta versión dice, y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Por eso le digo, nosotros estamos viviendo el tiempo de paz y santidad, no el de paz y seguridad. El de paz y seguridad es en los 7 años de la gran tribulación, en la 70ª semana de Daniel. Ese será paz y seguridad. Pero el de nosotros en este momento, ahorita usted que me está escuchando, que está viendo, se llama paz y santidad. Por eso dice, el que es santo, santifíquese todavía. Todavía. Esto es diario, esto es de morir a uno mismo, esto es de morir al ego, esto es de morir al yo, esto es de morir a las luces, esto, hermano, es de morir a todo. Que Cristo tiene que vivir en uno, hermanos. Es Jesús en uno. Por eso dice la palabra en el versículo 17 ahí de Apocalipsis, dice, y el Espíritu, él está hablando de Espíritu con E mayúscula, está hablando del dulce Espíritu Santo, y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. O sea, el Espíritu, la novia, la iglesia amada, está esperando que el Señor venga por su pueblo. Hermano, y esto se escribió cuando este libro de Apocalipsis se escribió entre los años 60 y 90 después de Cristo. Se escribió este libro, el apóstol Juan. 60 a 90 años después de que el Señor ascendió al tercer cielo, allí se escribió este libro. Y cuando Daniel profetizó de que todo se iba a cumplir de la primera venida del Señor, que nosotros ya estamos esperando la segunda venida del Señor, Daniel profetizó de que iba a venir el Mesías. Pero le dijo, sella estas palabras. Y en Apocalipsis dice la palabra en el versículo 10, no selles las palabras. O sea que todo tenía que darse a conocer. Y cuando Daniel profetizó acerca de la venida del Señor, donde fue desechado, pasaron 700 años. De Daniel escribió al tiempo de Jesús. De Daniel a Mateo, 700 años. Y se cumplió todo lo que el Señor le dijo a Daniel. Le dijo, hombre muy amado, te daré sabiduría e inteligencia. Y empezó a decirle acerca de todo lo que el Señor iba a venir a hacer acá, de cómo el pueblo le iba a desechar y de cómo iba a venir la destrucción desoladora que se habla acerca del anticristo. Del anticristo. Hermanos, nosotros estamos ya cerca. Esto
quizás podríamos decir 20 años atrás, 30 años atrás, 40, 50 años atrás, que se venía hablando acerca de la venida de Jesús intensamente. Uno de ellos era el evangelista Gigi Ávila, que nunca dejó de decir Cristo viene, Cristo viene. Y hoy seguimos hablando acerca de la venida del Señor. Hay mucha gente que no le gusta hablar acerca de esto, ¿verdad? Pero eso es algo que la iglesia tiene que saber, pues. El arpazo, viene el pueblo se va y el Señor viene por su iglesia. De ahí viene la palabra que se le conoce como paz y seguridad. Paz y seguridad, pero ya es cuando la iglesia no esté aquí en la tierra. Nosotros ahorita estamos viendo esa palabra que dice paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso el Señor nos dice que estemos en paz y que vivamos en santidad. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. O sea que Dios nos da libre albedrío, voluntad propia, nombre de escoger entre la eternidad con Jesucristo o una eternidad en el infierno. ¿Cuál es el camino que quiere escoger usted? Como te digo, esto no es para meter miedo, absolutamente no, sino para que meditemos bien. Se cumple la 70ª semana del libro de Daniel en los 7 años de la gran tribulación. Después viene el milenio, el tiempo milenial, donde el Señor va a venir a gobernar a todas las naciones de la tierra, que es ahí donde todo ojo le verá, y vendrá con sus santos, con su pueblo, a gobernar a los que se queden acá, los que pasaron la gran tribulación, que no será nada fácil. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Por eso, a lo mejor ahorita, hermanos, dejemos el pecado ya, hermanos. Dejemos la crítica, eso no nos ayuda en nada, hermanos. Dejemos el odio, dejemos la falta de perdón, hermanos. Dejemos la religiosidad. Porque la iglesia ser quitada de acá, hermanos, vendrá, dice la Biblia, será como el lloro y crujir de dientes. Crujir de dientes. Donde dice la palabra que no podrá comprar ni vender el que no tenga la marca de la bestia. Se está hablando, como les dije anteriormente, ya en todos los noticieros acerca del nuevo orden mundial. Ya no se habla escondida, se está hablando, ya los altos líderes, las élites globalistas están hablando acerca de un nuevo reseteo por lo que ha pasado en este año 2020, de todo lo que ha colapsado la economía a nivel mundial. ¿Y cómo pueden rescatar esto? Pues la única forma para ellos es crear una nueva moneda, una nueva identidad, para poder controlar a las personas. La gente tiene mucho miedo, por ejemplo, acerca de la vacuna del COVID-19. Creen que ahí van a ir el microchip. Pues mientras la iglesia esté aquí, eso no va a pasar. Pero cuando la iglesia ya se quita, hermanos, vendrá una agenda diabólica para toda la humanidad. Y por eso usted y yo tenemos que irnos en ese único vuelo que existe, que es el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, dejemos ya el confort, dejemos ya el acomodamiento, dejemos ya, hermanos, el criticar, como le decía anteriormente, y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. 7 años de gran tribulación, donde el Israel, hermanos, será atacado terriblemente, donde dice la Biblia que se hará pasar por Dios, y ya según dicen, hermanos, todo el 100% para poder construir el templo en Jerusalén, lo tienen todo listo, hermano. Si no ha aparecido es porque aquí está la iglesia. Usted no espere conocerlo. Usted no espere que lo anuncien. Ya se está hablando así, de que quieren una sola religión, de que quieren un solo líder a nivel mundial, de que pueda rescatar la economía, de que pueda traer la paz al Medio Oriente, de que pueda tratar de recuperar lo dañado del cambio climático, de tantas cosas. Y entonces la gente será engañada, la gente será llevada. Y si no creyeron a la verdad, si no creyeron a la palabra, entonces van a creer a la mentira. Cuando la Biblia dice, y será el lloro y crujir.
Empieza el reloj de Dios para Israel cuando la iglesia sea quitada. Pero lo que hay de los gentiles, hermano. ¿Qué hay de la gente que se quede en Honduras, Latinoamérica? ¿Qué hay de la gente que se quede, hermanos, en otros países? Cuando ya están preparados los 2 testigos que vendrán a predicar a Israel, que ya están preparados los 144,000 sellados, escogidos de cada tribu de Israel para poder predicar, para poder llevar la palabra. Pero ¿qué hay de la gente? ¿Qué hay de los hondureños? ¿Qué hay de los nicaragüenses? ¿Qué hay de los panameños, de los costarricenses? ¿Qué hay de todas las personas que se queden? Por eso dice la palabra que buscarán la forma de cómo destruirlos a los que no se dejen marcar. Entonces es tiempo, hermanos, de ya meditar, de hacerse un examen uno mismo. Como le digo, a la gente no le gustan estos temas. A mí me lo han dicho en la cara. Una vez a mí me dijeron, usted no viene a hablar acerca de cosas de miedo, de como que Dios es un Dios de ogro, como que Dios es un Dios ogro, y no, así me dijeron una vez. Y yo, hermano, si es que uno habla lo que el Señor le pone en el corazón, no es que uno anda buscando cómo poder predicar en el ojo a lo que mira. Si ya estamos viendo lo que está pasando a nivel mundial, crisis, terremotos, tsunamis, huracanes, que como usted dice es normal, pero ahora se ha intensificado más fuerte por el problema del cambio climático que está pasando en el mundo. Entonces, hermanos, busquemos al Señor. Jesús viene pronto. ¿Está preparado usted? ¿Está listo? Pues yo quiero en esta hora hacer una oración para ver a aquellas personas que quieren en esta hora aceptar a Jesús. Amado Padre, en esta noche hoy vengo ante ti, Señor, reconociendo mis pecados, reconociendo mi falta, Señor. Hoy reconozco, Señor Jesús, que soy pecador. Reconozco también, Padre, que he llegado a un tiempo de conformismo, de creer de que esto es mentira. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Padre, me perdones. Y que usted, Señor, me inscriba en el libro de la vida, Señor. Y no permita, Señor amado, que mi pie se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Yo quiero escuchar el sonar de la trompeta. Yo quiero irme con usted. Yo quiero ir a gozarme, Señor amado, allá a las bodas del Cordero. Padre, perdona mis pecados. Perdona mis faltas en esta hora. Gracias por hacerme libre. Gracias por perdonarme. Gracias por darme tiempo. Gracias, Señor, en esta hora. Me arrepiento de todo corazón. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que está enfermo en esta hora, vamos a orar por su vida. Amado Dios, venimos declarando una palabra de sanidad para toda aquella alma, Señor Jesús, que está dolida, toda aquella persona que está su cuerpo, Señor Jesús, con dolor. Hoy venimos declarando tu palabra que dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados, que toda enfermedad, que toda dolencia fue llevada en la cruz del Calvario, Señor. Hoy nos hacemos de ti, de esa palabra. Y declaramos, Señor Jesús, que toda enfermedad, todo dolor, todo problema en cualquier órgano del cuerpo, Señor, que ha estado dañado, en esta hora declaramos la sanidad de Jesús. Declaramos órganos nuevos, declaramos, Señor, que toda inflamación, que todo dolor empieza a aparecer en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, victoria, declaramos sanidad, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice que tu palabra fue enviada y ella lo sanó. Y en esta hora te damos las gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Así que gracias, mis amados, por haber estado con nosotros en este tiempo. Gracias por compartir también esta transmisión. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.